Y bueno amigos, tenemos previa de Clásico, tenemos previa de final de Supercopa de España, en el que por supuesto se van a enfrentar, como ustedes ya deberían saberlo, Real Madrid y Palanca Fútbol Club, en un ambiente bastante pesado, teniendo en cuenta todo lo que ha salido en las últimas horas. Me estaba viendo hace un minuto la editorial que ha subido Iñaki Angulo en su canal de YouTube, bastante fuerte. Me parece curioso que Laporta, tirándosela con el papel de este inocente y de toda la cosa, está ahí haciéndose el huevón, y Iñaki Angulo llamándole corrupto directamente, y no ha hecho absolutamente nada. No deja de llamarme la atención eso. Así que nada, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, damos play. Bueno, un abrazo a todos y suerte para domingo para nuestro Madrid, obvio. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Ahí escuchábamos a nuestro comandante Cristiano, quien se lo ha encontrado la gente de Real Madrid Televisión por allí, por su casa, por llamarlo de alguna manera, el lugar donde entrena y juega Chris. Y no ha desaprovechado la oportunidad de mandarle un mensaje al aficionado madridista de aliento, de decir: oye, estoy aquí con ustedes, tal, sé que no han terminado las relaciones tal vez de lo mejor, pero creo que nadie puede dejar de reconocer que Cristiano ha sido, para mí, el futbolista más importante de nuestra historia, sobre todo teniendo en cuenta ahora estas informaciones de Negreira y todo lo que ha sucedido. Yo creo que le da un poco más de valor a lo que construyeron personajes como Cristiano Ronaldo, como Sergio Ramos, como José Mourinho, y hablo de las personas que fueron afectados más directamente, porque Cristiano tal vez tendría un palmarés un poco más grande con el Real Madrid si no hubiera estado el tema de Negreira, que Mourinho tal vez hubiera durado un poco más en el Real Madrid si no hubiera estado lo de Negreira, porque a Mourinho le termina perjudicando pues básicamente muchas cosas, aunque tengo entendido que él es el que decide salir. A Sergio Ramos, bueno, la carrera hubiese sido mucho mejor, se la han manchado en muchas oportunidades, sobre todo con aquello de que es el defensa más sucio de la historia del fútbol español. Así que honor a estos caballeros que hicieron frente a todo una corrupción gigantesca. Y bueno chicos, hablando un poco de Cristiano, Nacho hoy estuvo compareciendo ante los medios de comunicación, y Nachito ha querido mandar un mensaje también a su ex compañero, y seguramente el que le ha hecho muy grande a Nacho, ha hecho que lleve una carrera un poco más grande de la que tiene. Estas son las palabras que le ha dedicado el capitán del Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Gracias. Cristiano Ronaldo, ¿qué te voy a decir de él como jugador? Como compañero también es increíble, ¿no? Porque tuve muchos años con él y el trato que tuve con él fue magnífico. El impacto que ha tenido en Arabia Saudí yo creo que ha sido máximo, ¿no? Porque ha habido muchísimos jugadores que han venido detrás de él, y él ha arrastrado, ¿no? a toda esa masa de jugadores a venir aquí. Y el futuro de Arabia Saudí en el fútbol, pues bueno, es un país que está apostando mucho por el fútbol, es un país que está creciendo mucho futbolísticamente. Creo que va a mejorar de aquí en los próximos años mucho, y bueno, los jugadores están decidiendo venir aquí es por algo, así que nada, yo le deseo lo mejor a este país. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que comentaba Nachito, hablando un poco de Cristiano, hablando un poco del fútbol árabe. Es cierto que no ha decidido mojarse en lo absoluto al respecto de el tema del fútbol árabe, por el cual están masacrando a Toni Kroos, y que por cierto hoy estaba viendo como una información o una entrevista de el fundador, tengo entendido, el director de una peña madridista por allá en Riyadh o en el país árabe, y dice que si a Toni Kroos se le da por marcar un gol, pues evidentemente que no lo van a celebrar, que el ambiente va a ser muy hostil. Bueno, creo que ya Toni Kroos está con la suficiente madurez para saber afrontar eso, y yo creo que la evidencia de eso fue el partido que se mandó, teniendo en cuenta ese ambiente tan pesado que estaba sufriendo el alemán. Y bueno, quiero que ahora escuchemos al mismo Nacho, que también ha tenido ha tenido unas palabras para sus compañeros, para sus jefes, en este caso Ancelotti, o toda esta gente que está trabajando dentro del club, y ha hablado un poco sobre todo esto, la unión en el vestuario, todas estas cosas. Quiero que lo escuchemos y lo analicemos en breve. Alberto Pérez, Onda Cero. Te ha tocado como capitán una temporada un tanto inusual en cuanto a lesiones. Son 21 en lo que va de año.
y aún así os ha dado para liderar la Champions con todas las victorias y ser el líder en Liga solo con la derrota de Atlético de Madrid. No sé si en algún momento del año ha habido algo de psicosis en ese vestuario, pero ¿qué pasa aquí y cómo se lleva eso sabiendo que hay jugadores que incluso se han lesionado 3 veces, que además tenéis un vestuario muy unido? Sí, tenemos un vestuario unido, tenemos una plantilla muy fuerte, ¿no? Como tú has dicho, hemos tenido muchas lesiones y aún así el equipo pues está líder en la Liga, pasamos en grupos de Champions como primero, seguimos en Copa, que tenemos un partido muy importante el jueves, pero este club es lo que marca, ¿no? Que pase lo que pase, ante todos los problemas, lesiones, siempre está ahí, siempre compite, da igual los jugadores que haya. Y bueno, es verdad que este año pues bueno, una plantilla muy buena, muy competitiva, y mañana tenemos un día muy especial y muy bonito para seguir en esta buena dinámica. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Casualmente Nacho comenta lo que vienen comentando muchos personajes, y también he escuchado de alguna fuente, llamarlo entre comillas fuente, que han dicho que el Real Madrid, el actual Real Madrid, es seguramente el vestuario más sano que se ha visto en los últimos años. Es decir, no hay divas, no hay muchas complicaciones, tendrán algunos futbolistas algunas diferencias, pensarán unos diferentes a otros. El tema de toda la vida de ser un ser humano, y creo que es una de las cosas más bonitas que podemos escuchar en la actualidad de este Real Madrid, que hay un vestuario muy sano, que hay muy buena comunicación, que los futbolistas están entendiendo bien los roles que ocupan cada uno de ellos. Y yo, como les digo, siempre que puedo, y pese a criticar mucho a Ancelotti en muchas cosas, creo que esto debemos darle gracias o agradecérselo o ponerle esta medalla a don Carlo Ancelotti. Creo que ahí no hay mayor complicación al respecto, y por eso me gusta esto que se venga diciendo, y no se viene diciendo únicamente por Nacho, lo hemos escuchado a Brahim recientemente, a casi todos los futbolistas. Y entonces yo creo que esto es un punto clave para que el éxito del Real Madrid sea que solamente se ha perdido un partido contra el patético de Madrid, en el que, bueno, como dijo hace poco el sinvergüenza de Coque, hubieron cositas en el partido de Copa, en ese partido de Liga hubieron cositas, pero por supuesto en ese momento no escuchamos al sinvergüenza de Coque decir absolutamente nada. No me quiero enredar mucho más con el tema de los robos del patético. Quiero que ahora escuchemos a Nacho. Ya cerramos con Nachito y nos vamos con el Mister enseguida, hablando un poco de Rüdiger, porque es cierto que ha generado mucho revuelo su actitud, muchas cosas, y Nacho ha querido también declarar algo con respecto a su compañero. También escuchábamos hace bien poco a Brahim Díaz decir algo similar, así que quiero que lo escuchemos. Marcó en la semifinal, parece que está acopladísimo al vestuario, él mismo reconoce que está un poco loco. ¿Cómo es compartir ese central con él, entrenar con él? Es incómodo, la verdad, ¿eh? Es incómodo, no, lo digo de broma. Bueno, Rüdiger es un jugador especial, un poco loco, ¿no? Como decimos todos, pero es magnífico poder tener a tu lado una pareja que, aparte de defender, está siempre enchufado en el partido, se ha acoplado en el Real Madrid de la mejor manera posible, está haciendo unas temporadas muy buenas y, bueno, creo que es fundamental. Te he dicho de broma eso antes porque cada vez que marcamos un gol le da por pegar a los compañeros, en fin. Pero da gusto, es un compañero top y un jugador top. Y bueno, así como seguramente a nosotros nos da mucho gusto ver a Rüdiger hablando, expresándose en esos golpetazos, eso que le da por pegarle a sus compañeros en medio de una celebración, todas esas cosas que le hemos visto a Rüdiger en el partido de la semifinal. Creo que se vio una imagen bastante curiosa, que se vio a todo el mundo celebrando, haciendo la piña esta, en la que por cierto salió Nacho con un golpe en sus partes íntimas, en sus partes nobles, y estaba Rüdiger por allá bailando y todo chistoso. Creo que es un tipo estupendo. Creo que, o sea, si me preguntas a mí si quisiera conocer un futbolista, obviamente te diría Cristiano por lo que ha significado, te diría Vinicius, ni siquiera Bellingham, porque creo que le tenemos mucho estima, pero creo que le hace falta mucho como para estar al nivel de Chris, por ejemplo, al mismo Sergio Ramos. Me encantaría poder conocer a este hombre, pero si tuviera la oportunidad de conocer a varios, creo que Rüdiger estaría en la lista de conocer, porque es que es un tipo increíble. O sea, es que lo que transmite es una cosa de loco, y lo que siempre digo, como lo decía con Bellingham, y lo va a sostener ahora con Rüdiger, no se trata de que sea un gran ser humano, que sea divertido, que esté loco, como él mismo ha afirmado,
Se trata de que es un futbolista que cumple con su trabajo de una manera increíble y que creo que es lo que ha terminado por echarse al bolsillo al madridismo. Bueno, vamos a empezar a escuchar al mister, que en este caso ayer en mi otro canal reaccionaba a algo que decía Xavi, en el que decía básicamente que querían ganar el Real Madrid con el ADN Barça. Pues bueno, a Ancelotti le han preguntado por esto y ha tenido una respuesta muy interesante, como casi siempre el mister. Así que vamos a pelar oreja. Antes del partido contra Osasuna, Xavi dijo que se conformaba con ganar los dos partidos de la Supercopa 1-0. Y después, cuando ya la final sabía que era el Real Madrid, dijo que les quería ganar con su ADN, con su metodología y con su estilo. Yo quiero saber con qué se conforma usted, si con ganar la Supercopa ganando 1-0 la final o si ganarlo con estilo. Yo soy cierto que si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar, en la mayoría de los casos. Estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado. Y mira lo que es la diferencia entre uno y otro entrenador seguramente, porque básicamente Ancelotti lo que nos está diciendo aquí, cracks, es que no le importaría mucho el hecho de ganar un partido sin merecer, así como el partido de Liga en el que termina reventando Bellingham al Palancas, que dijeron no, que el Barça mereció el partido porque 60 minutos de excelencia, de ADN, pero llegó papá y les puso en su sitio de una manera muy rápida. Creo que a eso se refiere Ancelotti, es un mensaje directo a Xavi que, bueno, básicamente le dice no solamente es merecer el partido, hay que ir a buscarlo, hay que ganarlo, y creo que de esa manera acertadísima, además de una manera educada y súper rápido. Creo que en cuestión de 10 segundos ha despachado esa pregunta. Lo ha dicho Carlo Ancelotti. Ancelotti ha entendido perfectamente lo que es el fútbol, pero sobre todo lo que es el Real Madrid. Aquí vale ganar. Aquí nadie, más allá de los pseudo religiosos nadie se va a acordar que supuestamente en 60 minutos dominaron al Real Madrid. Aquí se van a acordar del partido, del resultado del 0-4 pasado en el Camp Nou, de qué manera despedir el Camp Nou. La gente se va a acordar del mismísimo 5-0 en el Bernabéu, del 2-6, o sea, toda la gente va a recordar siempre el resultado. Por eso es muy importante quedarse con el triunfo, y además de que eso va a quedar en las vitrinas para siempre. Y algo bastante curioso es que no sé si lo hace a propósito o es un tema del español. Yo se los quisiera preguntar a ustedes qué les parece. Quiero que escuchemos a Ancelotti porque en ocasiones les he escuchado decir Javi en vez de Xavi. Yo le digo Javi porque es una forma de reírme del nombre de nuestro amigo catalán, y creo que es interesante. Creo que es interesante porque, bueno, escúchenmelo por ustedes mismos y ya me dan su opinión. Reiterada que su búsqueda como entrenador es la excelencia. Usted con más trayectoria y más títulos, ¿tiene alguna palabra o algún leitmotiv que persiga desde su inicio de entrenador y que le pueda definir? Yo creo que Javi está haciendo un óptimo trabajo en el Barcelona. Es verdad que no tiene la experiencia que tengo yo, pero cuando uno empieza a hacer un trabajo no tiene experiencia. Yo no la tenía cuando tenía su edad. Creo que su trayectoria ya es muy buena. Creo que le ayuda mucho el hecho que ha sido uno de los mejores centrocampistas del mundo. Obviamente es un trabajo distinto, pero la idea que ve un jugador como ha sido él en el fútbol le va a ayudar mucho. Él está ayudando y creo que lo está haciendo muy bien. A mí me parece increíble, de verdad. Creo que Ancelotti es un genio para estar ahí detrás del micrófono, y me parece a mí que es un entrenador que es muy respetuoso. Eso creo que es algo que ha caracterizado a Carlo Ancelotti durante toda su carrera. Al menos la carrera que yo le conozco como entrenador, siempre ha estado ahí, pero siempre ha aprovechado de mandar mensajitos. En este caso, bueno, lo de Javi me parece una anécdota, pero me parece curioso. Pero también él dice que cree que le ayuda, y ojo a esto, cree que le ayuda mucho el hecho de que Xavi haya sido una de las leyendas del Palancas durante muchísimos años, y eso puede que tenga un trasfondo, puede que lo haya dicho de la manera normal y más relajada del mundo, pero creo que tiene algo allí interesante y para analizar. Me toca despedirme. Mañana, por supuesto, venimos con más contenido después del partido. Vamos a tener un video aquí hablando un poco de lo que suceda, ganemos o se pierda, que ojalá ganemos, y sobre todo que ganemos con contundencia, para mandar un mensaje al Negreira Fútbol Club y a todo el entorno corrupto. Por supuesto, quiero saber tu opinión. Si alguien quiere decirme qué alineación sacaría mañana, lo pueden dejar en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.